Al cumplir 70 años, la televisión colombiana nos permite abordar un espacio de reflexión para conocer su evolución y su impacto en la sociedad. En este capítulo de Videocast estaremos revisando también la representación de la diversidad a través de las pantallas y su impacto en las audiencias. Para eso nos acompaña Joana García, quien es realizadora audiovisual, docente, directora del programa de Comunicación Social Periodismo de la Universidad Católica de Pereira y también magíster en estudios culturales. Joana, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, muy feliz de estar aquí, de poder celebrar los 70 años de la televisión de esta manera tan especial. Vamos a conocer también lo que nos cuenta sobre la televisión Bárbara Perea, una reconocidísima actriz de nuestro país, quien también nos tiene algo para contar frente a los 70 años de la televisión en Colombia. Las historias que se están contando son historias precisamente de la región, personajes del cotidiano, a veces también reivindicando obras literarias que han sido adaptadas para la televisión o el cotidiano, y ahí tenemos más importancia a las minorías, porque somos tenidas en cuenta con personajes de verdad, de las personas comunes y corrientes que uno se puede encontrar en la calle y que les pasan situaciones, historias, pero que hacemos parte importantísima de este país y su cultura, y tenemos una incidencia en la cultura muy fuerte y en las situaciones de poder y, como le digo, en el cotidiano. Entonces pienso que las regiones está haciendo un trabajo maravilloso y lo que he visto, que ha sido bastante, empieza uno a decir que bueno, porque está creciendo, cada vez hay más dramatizados, más comedia, más documentales, y uno empieza a tener eso, identidad, y empieza a darse cuenta cómo somos en el Chocó, cómo es en Antioquia, cómo es en Santander, y eso empieza a uno a decir, tenemos esto en común, y empezamos a ser todos parte de esta comunidad importante sin tanta discriminación, y eso me parece muy bien. Tenemos que romper con los estereotipos, y eso se ha ido avanzando, pero falta y falta bastante. O sea, yo creo que hay discriminación todavía en la televisión y en la forma en que se escogen los personajes en la televisión. Bien, ahí estábamos escuchando entonces la intervención de Bárbara Perea. ¿Cómo crees que la televisión nacional ha vinculado y ha permitido conocer esa diversidad a través de la televisión pública? Ha sido un proceso largo. Creo que ha sido un proceso lento, va allí, paso a paso, entendiendo lo que es la inclusión, la diversidad, las diferentes formas de conocernos como colombianos, porque la televisión es el reflejo de un país. Comenzamos con una televisión tímida, una televisión cargada de estereotipos, una televisión que... muchos tabúes. Totalmente, además que reflejaba, como digo, es el espejo de un país, reflejaba lo que estaba sucediendo o lo que aún sucede en nuestra sociedad. Entonces, claro que sí, todos esos relatos iniciales tenían unas marcas importantes de machismo, muy poca inclusión de la mujer. La comunidad LGBT estaba totalmente anulada, por decirlo así. No se hablaba de muchos temas, no se ponían sobre la mesa muchos temas que hoy sí. Y ese moralismo tan fuerte que existía en esos inicios en la sociedad, pues también obviamente era lo que reflejaba la televisión, y creo que es un proceso como circular, ¿no? Es un proceso de lo que se muestra, de lo que las audiencias reciben y asimismo cómo se educan esas audiencias. Entonces el hecho de que sí sea un proceso, que se haya avanzado, es una muestra también de que las audiencias ahora son diferentes y están en ese proceso. ¿Tú crees que la población indígena, afro, LGBTIQ+, y demás, en este momento están siendo bien representadas, sobre todo a través de la televisión pública? Es difícil hablar de representación. Podríamos entender primero el concepto de aparición. O sea, una cosa es aparecer, claro, pero otra cosa es cómo te hacen aparecer. Entonces, si hablamos de la comunidad afro, por ejemplo, en Colombia,
En los relatos de ficción de la televisión en sus inicios, pues quizá no eran los protagonistas de la historia, ¿sí? Eran personajes muy secundarios o personajes que estaban en algún momento siendo ridiculizados, hablando tal vez de la comunidad LGBT, ¿verdad? O perpetuando también esas otras maneras de pensar en su momento. Lo más importante es cuando esa aparición de esas minorías, de esos colombianos, de esos pequeños grupos o de la mujer como tal, se hace para contar algo diferente. Claro. Una historia de una persona, una mujer, eventualmente, generalmente una mujer pobre, que tiene un sueño, se enamora de un rico, luego logra estar con ese rico, pero hay una villana o un villano y siempre tratan allí de que eso no suceda. Claro. Y después la historia puede tener un final feliz, como en los cuentos de hadas, y vivieron felices para siempre. Entonces, en medio de ese relato tan clásico, la televisión colombiana empezó a hacer producciones muy importantes para Latinoamérica. Entonces fue allí donde empezaron a aparecer poco a poco esos personajes de los que estamos hablando ahorita, ¿verdad? La mujer, digamos, el personaje LGBT o, digamos, el personaje que representaba en su momento las minorías, incluso a veces ridiculizados o un poco desde lo cómico, pero así fue que empezaron a aparecer. Y hoy en día también a través de las convocatorias que hace el Ministerio, el Gobierno y otras entidades, en donde hace apertura precisamente de algunas opciones pensadas en estas minorías o en esta población, ¿también ayuda a que se sigan visibilizando de mejor manera? Totalmente, porque fíjate, como yo te decía, una cuestión son los contenidos de ficción, las telenovelas y todo eso, pero cuando ya nos pasamos a la no ficción, cuando hablamos de documentales, cuando hablamos de realities, cuando hablamos de concursos, de noticieros y demás, empezamos a ver cómo la televisión, sobre todo la televisión pública, está haciendo un esfuerzo desde hace ya varios años para poder decir, ok, necesitamos contar otras historias, necesitamos contar a toda Colombia, necesitamos que la televisión sea tan diversa como somos nosotros. En los últimos años se ha hecho un esfuerzo muy grande para que desde las propias producciones se haga énfasis en esos contenidos. Precisamente en ese marco también de darle voz y visibilidad a todos estos colombianos, ¿cómo crees que nuestra televisión ha abordado y visibilizado la identidad de género y la orientación sexual? Yo creo que ha sido un proceso difícil, truncado, pero aquí yo creo que la cuestión también es la educación de las audiencias, la formación de los públicos. La verdad es que Colombia es un país que ha sido moralista, un país muy cerrado para muchos temas en general. Entonces, los esfuerzos han sido tímidos para poder enfrentar este tipo de temáticas. Si es en ficción o en telenovela, es incluyendo a personajes que poco a poco han ido tomando fuerza en la televisión, que empezaron y aparecieron de manera cómica, el que es chistoso, estereotipado totalmente. Si tú piensas en una telenovela como Betty la Fea, que empezó a romper muchos estereotipos a pesar de usarlos también. El personaje, por ejemplo, de Hugo Lombardi, es un personaje totalmente estereotipado. Súper encasillado. Sí, encasillado, un diseñador gay, con forma de vestir, de hablar, de dirigirse a la gente. En vez de apoyar o educar, pues lo que estaba haciendo era remarcar. Claro, remarcar el estereotipo. Sin embargo, en ese caso precisamente de Betty la Fea y de otras telenovelas, de todas maneras se dio la oportunidad de mostrar el personaje, porque antes ni siquiera eso. Claro. Creo que aquí el cuento más importante es que la televisión también tiene la responsabilidad de la formación de público, de la educación de las audiencias. Y en ese mismo sentido, las mujeres también han tenido un recorrido y una trayectoria bien interesante. Las hemos conocido sumisas, abnegadas, coquetas, dramáticas, fuertes y empoderadas. Han venido también en esa misma evolución a través de los dramatizados y cómo la televisión las ha venido mostrando a lo largo de los años. Esa forma de mostrar a una mujer sumisa, esas mujeres que son la fuerza del hogar, el pilar, claro, y el pilar de las familias, han sido mostradas en la televisión en muchos programas.
El corte es, por ejemplo, en esa telenovela cuando ya deja de ser una mujer bonita, es una mujer un poco más real, ¿sí? Es una mujer que, con la que muchas mujeres también se empiezan o nos empezamos a identificar de, ok, en televisión también puede salir una mujer diferente, también yo me puedo parecer a ella. Eso empieza a marcar un camino diferente. Entonces, ahorita, claro que sí, las mujeres están apareciendo de manera diferente en la televisión colombiana, en los relatos de ficción, en los noticieros incluso, porque por mucho tiempo en los noticieros colombianos las mujeres igual representaban la minifalda, claro, la sección de farándula. Claro, entonces ¿será que para yo poder salir en un noticiero tengo que ser así? Y fue difícil romper con eso y dejar de lado esto de si quiero ser presentadora de noticias tengo que ser reina de Colombia. Tengo que ser, pero claro, y eso ya no está, o sea, yo no lo siento, yo como mujer, yo como comunicadora, yo como periodista, comprendo que quienes están allí, esas mujeres que están dándola toda en todos los noticieros, son mujeres que son estudiadas, inteligentes, que están dándola toda para poder ganarse ese lugar, porque tampoco es fácil en medio de todavía un mundo muy machista, ¿no? Y hablando de representaciones, también es una responsabilidad muy grande que se ha obviado en algunas oportunidades, cómo mostramos a esos seres humanos y cómo, digamos, sembramos la semillita en nuestra audiencia o en nuestros televidentes de que así es el deber ser o así es como deberían ser. Es muy difícil y es más difícil ahora, más que nunca, porque ahora no solamente tenemos enfrente las pantallas de nuestra televisión colombiana, de nuestra televisión pública, de la cual yo he hablado muy bien hoy, sino que ahora estamos enfrentándonos a muchas pantallas que no solamente me muestran relatos de todo el mundo. La gente a veces piensa que sencillamente porque hay algo que esté en la pantalla es porque así es y está bien. Claro. Y hay que cuestionarse. Creo que es uno de los mensajes importantes que sería bonito entender, y es lo que sale en la televisión es un mensaje, es como lo que nosotros estamos hablando aquí, pero seguramente hay personas que piensan diferente a como yo pienso, diferente a como tú piensas, ¿verdad? Y está bien. La cuestión es eso, es generar diálogos, es entender. Y la responsabilidad entonces de la televisión, que ha sido tan clara desde, digamos, la posición de una televisión pública, que nació desde que nació con un énfasis cultural, educativo, de inclusión y de fortalecimiento de la identidad, pues se queda ahora corta cuando la gente está dispersa. ¿Y qué crees que deberíamos hacer como industria para ser más inclusivos y ser más responsables al momento de emitir contenidos? Definitivamente la investigación de los productores, de los directores, de las personas que están detrás de estos grandes proyectos de televisión son la clave para esto. Investigación pensando en qué es lo que quiero contar, para qué lo quiero contar, cómo lo voy a contar. Porque cuando entendemos estas tres cosas, estamos hablando de temáticas desde el respeto, buscando hacer algo con ellas, ¿sí? Y buscando cómo innovar para poder conquistar entonces a estos públicos. Claro. Así que hay que pararse desde un punto claro, desde la investigación, desde el respeto, desde la ética, y desde comprender la diversidad y la diferencia. Porque cuando nosotros entendemos eso, nos podemos tratar con respeto y poder contar historias que son interesantes para todos. Joana, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y por estas reflexiones tan importantes en el marco de los 70 años de la televisión colombiana y en esta oportunidad en particular sobre la diversidad y la inclusión. Muchas gracias a ustedes y fue maravilloso estar acá. Muchísimas gracias, así es como llegamos al cierre de este nuevo capítulo de Videocast, en donde seguimos explorando y reflexionando, por supuesto, en el marco de los 70 años de la televisión nacional. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.